A ver, ¿qué se necesita para que alguien simplemente abandone todo lo que ha creído toda su vida? Hoy vamos a explorar la historia de un hombre a quien un libro, sí, un libro, le puso el mundo de cabeza. Y este no fue un cambio pequeño, ¿eh? Estamos hablando de una transformación dramática, tanto para él como para la historia. Wow, esta cita de Guillaume Farel nos mete de lleno en el meollo de su historia. O sea, estas no son las palabras de alguien que creía a medias, para nada. Son de una persona que se sintió, bueno, totalmente traicionada en lo más profundo de sus creencias. Para entender cómo es que llegó a esta conclusión tan, pero tan dramática, tenemos que irnos para atrás, al principio de todo. Ok, entonces, para poder entender la increíble transformación, primero hay que conocer al hombre que fue antes. Su identidad, su mundo entero estaba completamente, pero completamente arraigado en un catolicismo súper ferviente. Imagínense la escena, ¿ok? Estamos en una pequeña ciudad en los Alpes franceses. Farel nace en una familia acomodada, donde la devoción religiosa no era cosa de ir a misa los domingos y ya, no. Era literalmente el aire que respiraban. Cada día, cada momento, estaba estructurado alrededor de la fe. Y bueno, esa fue la base, la roca inquebrantable sobre la que se construyó toda la identidad del joven Farel. Y aquí está la clave para entender la mentalidad de la época, el motor de toda esa piedad. Esto no era una fe pasiva, para nada. Era un sistema de méritos, piénsenlo como una especie de contabilidad espiritual. Cada buena obra, cada ritual, era como una moneda para ir comprando el favor de Dios. Pero claro, esta búsqueda constante, casi desesperada, casi nunca daba una paz real o una certeza verdadera. Y bueno, esta búsqueda de méritos se veía en el día a día. Farel, con toda su pasión, se lanzó de cabeza a todo esto. Hablamos de peregrinaciones a lugares santos, de venerar reliquias. Todo, absolutamente todo, era un esfuerzo por acumular gracia divina. Y ojo, era un defensor tan, pero tan apasionado de la autoridad papal que su compromiso era total, absoluto. Es que esta frase es impresionante. El mismo Farel lo admite. Su devoción era tan grande que superaba lo que la propia Iglesia pedía. Esto nos da una idea clarísima de la intensidad de su fe al principio. No era un seguidor cualquiera, no. Era un creyente total, un verdadero convencido. Y así, con ese corazón tan ferviente, tan lleno de fe, Farel se va a París a estudiar. Lo que no sabía es que este viaje sería el punto de quiebre, el momento exacto en que su mundo, que parecía tan sólido, iba a empezar a temblar. Aquí lo vemos en la línea de tiempo, ¿no? A los 20 años, su camino lo lleva nada más y nada menos que al epicentro intelectual de Europa, la Universidad de París. Y París en ese entonces, era un hervidero de ideas nuevas. Él, sin tener ni idea, estaba a punto de encontrarse de frente con una que lo iba a cambiar absolutamente todo. Y aquí entra en escena la figura clave, el catalizador de todo el cambio, su tutor, Jacques Lefebvre d'Etaples. Fíjense qué interesante. Lefebvre no le presenta una filosofía nueva y revolucionaria, no. Lo que hace es guiarlo de vuelta al origen, a la fuente, a las cartas del apóstol Pablo. Y ahí, en esos textos antiguos, Farel se topa con una idea que era una bomba. La salvación no se gana con rituales ni con obras, se recibe simplemente por la fe. Lo que viene después es inevitable. Es un choque de trenes. Por un lado, la fe con la que creció y por el otro, lo que está leyendo en las Escrituras con sus propios ojos, por primera vez. Y este es el punto de quiebre. ¿Saben? A veces la revelación más grande no es lo que uno encuentra, sino lo que no encuentra. Y para Farel, el silencio de la Biblia sobre las prácticas que habían sido el centro de toda su vida fue un silencio ensordecedor. El contraste fue devastador. Para él buscó en las Escrituras los pilares de su fe, la autoridad del Papa, el concepto del purgatorio, la adoración de los santos, y sencillamente no estaban, no los encontró. Imagínense por un segundo el shock, el darte cuenta de que los cimientos de tu mundo, según lo que estás leyendo, no tienen base en el texto sagrado. Y claro, su reacción no es para nada intelectual, es visceral. Es el grito de alguien que se da cuenta de que toda esa piedad a la que le dedicó su vida entera podría ser, a sus propios ojos, una ofensa a Dios. Es una crisis existencial, en toda regla. Y entonces, de las ruinas de su antiguo sistema de creencias, surge uno nuevo, uno construido sobre dos ideas centrales que terminarían definiendo la Reforma: sola Christus, solo Cristo para la salvación, y sola Escritura, solo la Escritura como autoridad. Para este momento, su transformación era total.
Pero ojo, la historia de Farel no termina con su conversión, para nada. De hecho, esto es solo el comienzo. Ahora, con una convicción totalmente nueva, se embarca en una misión que va a definir el resto de su vida. Es una pregunta que resuena, ¿no? ¿Qué se hace cuando todo lo que uno creía se viene abajo? Bueno, para Farel, la respuesta no fue quedarse callado o lleno de dudas, fue la acción. Su nueva convicción era demasiado potente como para guardársela. Su vida da un giro de 180 grados y adquiere un propósito totalmente nuevo, casi como si fuera un eco de los primeros apóstoles. Ahora ya no se trataba de ganar méritos para sí mismo, sino de compartir un mensaje que él sentía que era liberador para los demás, y se lanzó a hacerlo pueblo por pueblo, ciudad por ciudad. Pero claro, proclamar esta nueva fe tuvo un costo brutal. Esta lista que vemos no son amenazas teóricas, es básicamente un resumen de su vida durante los siguientes 35 años. Lo golpearon, lo apedrearon, intentaron envenenarlo, le dispararon, y él seguía. Esto ya no es solo una creencia, es una convicción forjada en el fuego de una oposición violentísima. Y escuchen este testimonio de alguien que lo conoció, Teodoro de Beza. Nos da una imagen supervívida del hombre en el que se convirtió. Dice que tenía una intensidad tal que parecía tronar en lugar de hablar, y que su fervor en la oración era tan grande que quienes lo oían se sentían elevados hasta el cielo. Impresionante. Una fe que no solo lo transformó a él, sino que inspiraba a todos los que lo escuchaban. Y cerramos nuestro análisis con esta pregunta. La vida de Guillem Farel, desde su devoción casi fanática hasta su fervor como reformador, nos hace reflexionar sobre qué es la convicción y hasta dónde puede llevarnos. Una transformación radical, increíble, y todo impulsado por la lectura de un libro.